Vamos a quitar el sonido de los móviles. Sí. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Habitualmente cuando veo caras nuevas en el Ateneo, pues hago una pequeña introducción para decirle dónde están, ¿no? Este Ateneo se fundó en 1858, por lo cual es el segundo Ateneo más antiguo de España, después del Ateneo de Madrid, y el decano de los Ateneos de Andalucía. Tenemos una actividad pues, prácticamente diaria, con presentaciones de libros, conferencias, debates, y bueno, pues con los premios que habitualmente damos en el Ateneo. En concreto, el viernes pues cerrábamos el curso de manera oficial y entregamos el Drago de Oro, en esta ocasión al profesor José Manuel Sánchez. Pero bueno, lo que nos convoca esta tarde de lunes, es la presentación del libro La Bella Escondida, a cargo de su autor, don Rafael Juan Esteban Redondo. Él es escritor, licenciado en Administración de Empresas, asesor financiero en Gestión Patrimonial. Y lo presentará, aunque luego me habéis comentado que lo que vais a hacer es un diálogo, ¿no?, entre los dos, don Evelio Acevedo Carreo, que es el director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Así que yo lo único que tengo que hacer es darle las gracias a los dos por estar esta tarde aquí, fundamentalmente al autor por haber elegido el Ateneo de Cádiz para la presentación de su libro. Y bueno, pues de nuevo bienvenidos a todos y le doy la palabra a Evelio Acevedo. Muchas gracias. Aquí, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Yo la verdad es que cuando Rafa me pidió que hiciera esta presentación en Cádiz, la verdad es que me ha hecho uno de los grandes favores de mi vida, porque yo sobre todo estoy aquí en calidad de amigo de Rafa, y sobre todo la ilusión es porque bueno, yo he vivido en Cádiz unos años en los que, bueno, puedo decir sinceramente que fueron algunos de los mejores años de mi vida, en los que conocí gente maravillosa. Algunos de ellos están hoy aquí acompañándonos, y fueron unos años inolvidables, con unas amistades insuperables. Y la verdad es que últimamente hacía tiempo que no venía por aquí, pero yo me considero muy gadita también, ¿no? He venido, no tanto como me gustaría, pero la verdad es que ha sido una oportunidad de oro, ¿no?, el volver con esta excusa y un aliciente para venir más. O sea que hay que venir más. El protagonista hoy es Rafa y su novela. Su perfil profesional más o menos, bueno, pues ya lo ha esbozado el presidente del Ateneo. Es un magnífico profesional del ámbito financiero, en el cual coincidimos y nos hicimos amigos, siendo compañeros los dos en Barclays, pero además se daba la circunstancia de que él y mi mujer se conocían desde pequeños, porque sus padres, los padres de ambos, eran íntimos amigos, ¿no? Así es que, bueno, era como una relación que estaba estábamos predestinados a conocernos y a llevarnos bien a trabajar, ¿no? ¿Qué puedo decir de Rafa? Aparte de esas, él es socio, consejero de uno de las gestoras de patrimonios pues, sólidas, solventes y serias de Madrid, que ayudan a las instituciones y a los clientes individuales también, ¿no?, a gestionar sus patrimonios. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta hablar es de Rafa como amigo mío, ¿no?, y como persona. Y es un hombre del que admiro muchísimas cosas, ¿no? Tiene una capacidad para hacerlo todo bien. Es un buen marido, es un buen padre, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen amigo, es un buen profesional, en fin, no sé, esas cosas que dicen, pero bueno. Y además, realmente es un tío que despierta afectos en todo el mundo. Porque yo la verdad es que no he conocido nunca a nadie que se hubiera mosqueado con él en su vida, ¿no? Y encima ya el colmo es que es de los que, además de todo eso, tiene tiempo para escribir. Que yo es una cosa que nunca me hubiera gustado hacer, pero la verdad es que no creo que sea capaz, ¿no?
y menos en las circunstancias actuales de mi vida, pero escribe y además escribe bien, tiene una capacidad fantástica de contar historias, ¿no? Pero Rafa nos ofrece ahora una auténtica novela romántica, que es esta, que se alinea, que es La Bella Escondida, que se alinea con la lírica del romanticismo literario que se dio en Europa y en América entre los siglos XVIII y XIX. Y cuenta con todos los elementos que debe tener una buena novela romántica. Tiene acciones heroicas, énfasis en los sentimientos, personajes que cumplen con esa idealización de las personas que requería ese movimiento romántico. Se desarrolla en un ambiente histórico, en una época trascendental, sobre todo para España, en un escenario nacionalista y todo ello con una atmósfera de idealismo. O sea, novela romántica perfecta. Le falta un poco de sexo. O sea, tal y para los tiempos actuales... Y luego o sea, la leen mis hijos y nada. Bueno, en fin, hay achuchones, hay historias de amor y tal, pero bueno, el sexo que se lleva ahora no. A lo mejor si algún día te vas en cine, seguro que lo meterá. Pero bueno, además la novela de Rafa nos demuestra que la historia se repite y que la naturaleza humana no se libra de padecer siempre los mismos vicios y defectos, y por eso también es una novela de absoluta actualidad. Parece mentira que 3 siglos después sigamos viviendo las mismas cosas que se vivían en este país, ¿no? en ese principio, finales del XVIII y principios del XIX. La Bella Escondida nos transporta a una de las más bellas ciudades de España, Cádiz, a la que los dos queremos muchísimo, y a una apasionante época de nuestra historia, que es esa guerra de la independencia ante la invasión napoleónica. Un momento que España desperdició, que le hizo perder el tren de la Ilustración, del que bueno, todavía aún nos estamos recuperando, y que además él recoge muy bien en algunos párrafos, en algunos fragmentos de su novela, cuando decía, por ejemplo, no voy a hacer ningún disclosing para que la leáis, pero simplemente en algunos retazos, ¿no? Hablando uno de los personajes con un ilustre pater, decía: padre, las ideas ilustran, incluso aquellas que nos parecen desacertadas o del todo erróneas, permiten que la razón crezca, aunque solo sea por el ejercicio de rebatirlas y refutar esa equivocación. Esconderlas y amordazarlas no es la solución. Esa mordaza es el principio de muchas de las calamidades que soportamos, porque todas ellas tienen el origen en la ignorancia de los deprimidos. Por eso yo creo que es una novela muy pedagógica, todavía en este momento, porque podemos aprender de estas experiencias, de lo que nos cuentan esos personajes, de lo que se vivía en ese momento, ¿no? Como decía, es una lástima que nos quedáramos descolgados de la revolución industrial, del desarrollo, del proceso social, económico e intelectual de la época. Pero bueno, yo creo que España hoy día es un país del que podemos estar muy orgullosos y que en pocos años hemos avanzado mucho en todos estos aspectos, ¿no? Hay también una referencia a algo tan insoportablemente cotidiano como son los infundios y las mentiras malintencionados que hoy día padecemos en los medios, en nuestro entorno cada día, ¿no? Y él hay un párrafo aquí en la página 62 que lo ilustra muy bien, ¿no? Dice, es uno de los personajes también, ¿no?, que hace referencia a un político importante. Era cierto que la Junta había soportado los infundios, mentiras e intrigas sobre sus actuaciones que muchos esparcieron sin cesar en una constante estrategia de acoso, pero no era menos cierto que los miembros de la Junta habían actuado de espaldas a la realidad que vivían. Esto es una llamada en todas las direcciones, ¿no?, a los que padecen los infundios, pero también a los que tenemos que reaccionar ante eso, ¿no? Y también, bueno, no os voy a aburrir más porque lo importante es lo que nos va a contar Rafa, pero hay otras referencias a lo largo de la novela, ¿no? Se ve que esta es una novela que no solo entretiene, de verdad que yo me lo he pasado muy bien leyéndola, es la tercera novela de Rafa y a mí es la que más me parece más completa, la más me ha gustado.
pero que tiene, como decía, un valor que nos hace reflexionar, ¿no? sobre muchos aspectos de los que hoy día en nuestra vida bueno, pues consideramos que nos complican, ¿no? el día a día. En fin, os recomiendo mucho la lectura de esta novela, sobre todo los que vivís en Cádiz, porque está plagada de rincones, de referencias, de detalles que a mí, cuando la he leído, la verdad es que me han emocionado, me traen muy buenos recuerdos. Y para mí estar aquí hoy presentando esta novela pues es un motivo más que me enorgullece como amigo de Rafa, porque como él dice también en su novela, a través de algunos de sus personajes más nobles, él dice: en la amistad no se imponen condiciones ni privilegios, porque el mayor privilegio es la amistad en sí misma. Así es que, querido Rafa, ser amigo tuyo es un privilegio. Y estoy encantado de estar aquí hoy y gracias por traerme, ¿no? Así es que cuéntanos ahora cosas de tu novela. Cuéntanos, es tu tercera novela, aunque también has escrito relatos, y la primera también se paseaba por estas tierras de Cádiz, ¿no? Sí, la primera se paseaba por aquí un poquito antes, porque es una historia de fenicios, con lo cual fue un poquito antes en el tiempo. Pero sí, tú lo has dicho muy bien. La vinculación con esta tierra es la que es, y recurrentemente, además, como me gustan los temas históricos, pues quizá la vinculación es mucho más fácil aquí. Digo que la vinculación es mucho más fácil con esta tierra porque es muy fácil encontrar motivos históricos relacionados con Cádiz para escribir, ¿no? Es verdad que desde la última novela ha pasado un poquito de tiempo. Ha pasado un poquito de tiempo, está un poco perezoso, no sé. No, he estado ocupado, he estado ocupado, más que perezoso. No, Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero, antes de empezar, muchísimas gracias a Evelio, que evidentemente ha demostrado con sus palabras que es amigo, porque no otra cosa justifica lo que ha dicho, nada más que la amistad. Siempre dice que nos conocemos desde pequeño. Yo era mayor cuando Carmen era un bebé, o sea que... muchísimas gracias al Ateneo por darme la oportunidad de repetir una presentación como esta por segunda vez, porque la primera novela también la pude presentar aquí, y por supuesto muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí, ¿vale? Lo cierto es que sí, se ha tardado mucho tiempo, ha tardado mucho tiempo en ser una realidad. Como decía, no es porque haya estado a la Luna de Valencia, sino porque la verdad es que la actividad, bueno, un cúmulo de cosas, la actividad profesional, gracias a Dios, ha sido muy intensa. Paso casi tanto tiempo en un avión y tantas noches en una cama de hotel como en mi casa o durmiendo en mi cama. Tuvimos por el medio una pandemia que fue complicada y que yo creo que nos alteró un poco a todos nuestras rutinas. Y luego también es verdad que ha habido alguna ausencia que se ha producido en estos años, pues que siempre te descolocan un poco, ¿no? Y en relación con esto, pues esa marcha de algunos seres queridos siempre es complicado a veces sobrellevarla. Ligando con esto, me gustaría decir que en relación a esa marcha, me gustaría hacer un pequeño homenaje a una generación que es la de mi padre y la de mi suegro, o la de mis padres y mis suegros, porque creo que es una generación admirable, una generación que nos enseñó valores que yo creo que siguen siendo, que no son asunto de debate, por mucho que haya gente que se empeñe en que lo sean, como es la palabra dada, el honor, la fidelidad, la amistad. Una generación que se encontró con un panorama muchísimo más difícil que el que cualquiera nos podamos imaginar, por mucho que los jóvenes de ahora tengan un panorama complicado. Y una generación que, sin que nadie les enseñara, nos preparó para salir de un escenario que era más bien gris o un poco en blanco y negro a uno muy diferente y en color, y insisto, teniendo que enseñarnos cosas a los que a ellos nadie les había enseñado. Y creo que además, como remate, la historia ha sido un poco injusta con esa generación, porque en muchos casos, como consecuencia de esa pandemia que comentaba,
les hizo vivir encerrados una parte final de su tiempo cuando no se los llevó por delante. Entonces, quiero aprovechar, y ya lo he hecho en alguna otra ocasión, una ocasión como esta para decir que yo creo que nunca vamos a ahorrar lo suficiente a esa generación. Bueno, Rafa, afortunadamente, no sé si funciona esto. Sí. Ah, vale. Afortunadamente tu cariño por Cádiz siempre te salva y siempre es inspirador. Y en esta ocasión, ¿cómo nace esta historia? ¿Qué es esta historia? Bueno, pues la verdad es que esta historia ha sido pensada, escrita y gestada en una parte muy importante en tierras gaditanas, porque mucho de mi tiempo de descanso durante los veranos lo he dedicado a pensar, a leer, a buscar información y a escribir a escribir la novela, ¿no? Cádiz iba a decir mi segunda tierra, pero es también mi tierra, como Madrid. Uno es madrileño, de Chamberí, además. Pero como digo en broma, y todos habéis oído alguna vez, los gaditanos dicen que nacemos donde nos da la gana. Yo nací en Chamberí. Pero el caso es que he disfrutado mucho de esta tierra, la quiero mucho, y además una de las mayores alegrías que he tenido en la literatura, que solo he tenido alegrías, porque desde el punto de vista económico esto nada de nada, ha sido, gracias a la iniciativa de esta casa, ser bautizado como gaditano. Y eso es algo que uno lo lleva muy, muy dentro, ¿no? Entonces, la Bella Escondida es en su totalidad Cádiz. Esta mañana le decía en la radio que presentar esta novela hoy aquí es un sueño. Pero es que la Bella Escondida, por ser Cádiz, por lo que es, pero es que la Bella Escondida está llena de Cádiz como mis sueños. Y entonces es todo Cádiz. Personajes, lugares, como decía Evelio, todos vais a reconocer vuestra ciudad aquí. Y es Cádiz hasta en un secreto. Y os cuento que la novela tiene un secreto escondido entre sus páginas, y es que hay 10 frases de cuplés o pasodobles de chirigotas que han actuado en el Falla, en el concurso, a lo largo de la novela. Entonces, eso espero que no sea un plagio. Lo mismo, iba a decir, no es una tesis doctoral, pero a lo mejor alguno lo considera un plagio, pero lo que es un homenaje al carnaval gaditano, que para mí es uno de los espectáculos y uno de los acontecimientos que más sabiduría popular encierra y que además me ha proporcionado momentos irrepetibles de diversión y de alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo a encontrarlas sabiendo que el único premio que vais a tener es disfrutar de la sabiduría que encierran esas frases, pero ahí están. Oye, además los personajes son diversos, variados, hay personajes de todo tipo. También esto le da un ritmo muy interesante a la novela. Cuéntanos un poquito. Bueno, la historia nace de una mezcla de esa pasión gaditana con mi pasión por la historia. A mí me gusta leer historia, me gusta aprender, y esa combinación me llevó por casualidad, pues como suelen ser estas cosas, porque siempre son por casualidad, encontrar la referencia a los dos personajes principales, ¿no? Y cuando las encontré, luego si queréis hablamos un poquito de quiénes son, vi enseguida que había material para hilvanar algo interesante, ¿vale? Porque además esos dos personajes se juntaban en un momento que yo creo que, como mencionaba antes Evelio, fue muy, muy especial, ¿no? Todos los vientos de cambio que trajeron que las Cortes se constituyeran aquí en Cádiz, lo que supuso ser el último reducto frente a un invasor extranjero, incluso el desengaño final con el que terminó toda esta historia, hizo que viera que había de verdad una historia, y que además me permitiera pues rendir un homenaje a Cádiz, ¿no? Que como lo llevo dentro, pues creo que era una oportunidad muy buena, porque esta ciudad, yo creo sinceramente que después de leer mucho, si las Cortes en vez de ser de Cádiz hubieran sido de
otro sitio, no voy a mencionar ninguno, todo hubiera sido diferente. Yo creo que la ciudad, el espíritu de los gaditanos hizo que toda esa gente que se juntó en Cádiz, que venía de procedencias muy diversas, la ciudad actuó como crisol, actuó como vía para que de verdad hubiera un caldo de cultivo que permitiera que pasara lo que pasó. Y creo sinceramente que el conjunto de todo eso, el asedio, esa apertura, esa manera de ser de los habitantes de esta ciudad facilitó lo que luego sucedió, que fue tener una constitución como la Constitución de 1812, la PEPA. Estoy seguro, vamos, lo sé, ¿no? Hay un trabajo de investigación y de documentación muy serio en tu novela, y los personajes todos desde su perspectiva, desde su situación, nos cuentan cómo viven, ¿no?, ese momento. Yo creo que es verdad que Cádiz en aquella época era una ciudad que tenía la ventaja de estar abierta al mundo, a América, que tuvo la suerte además de constituirse en uno de los núcleos intelectuales, políticos también más avanzados de España, ¿no? Y tus personajes y tu historia responde a todo esto. Bueno, en tu opinión, el proceso que se vivió durante todo ese tiempo en Cádiz, en ese Cádiz sitiado, nos lo cuentas en la novela, pero cuéntanos un poco. Bueno, sí, decías los personajes, te decía antes que, o sea, los dos, bueno, antes de entrar en eso voy a hablar un poquito de los dos personajes principales, pero yo creo que es importante. Bueno, la primera es Magdalena Fernández de Córdoba, que era marquesa de Astorga y duquesa de Altamira, grande de España varias veces por matrimonio, y pensemos que estamos a principios del siglo XIX, fue una mujer que asumió la tarea, de forma voluntaria, de traducir una obra prohibida por la Inquisición, que se llama Derechos y Deberes de los Ciudadanos, publicada por Malvi, y que atacaba probablemente a la estructura social de la época y muy concretamente a la de su propio estrato social. Y no solo tradujo, sino que prologó la obra con un prólogo del que os tengo que decir que cuando lo lees se te cae la mandíbula, porque hace afirmaciones que probablemente en aquella época fueron no rupturistas, mucho más allá, ¿no? Y insisto, no olvidemos todo esto hablando de principios del XIX, y eso me lleva siempre a repetir una frase que me gusta mucho de Groucho Marx. En mi anterior novela la protagonista también era una mujer como esta, brava y muy valiente, y hay una frase de Groucho Marx que me gusta mucho, que es que dice que los hombres somos mujeres que no lo han conseguido. Bueno, pues este es un ejemplo más, ¿no? Y el segundo protagonista, que es Dionisio Inca Yupanqui, es el único representante indígena que hubo en las Cortes de Cádiz. Hubo muchos representantes de los territorios de ultramar, pero el único con origen indígena de verdad era él. De hecho, era descendiente directo de los últimos emperadores incas, como su nombre puede hacer adivinar. Él se crió en España, pero leyendo los diarios de las Cortes, pronunció algunos discursos que una vez más harían dejar con la boca abierta a algunos movimientos indigenistas de hoy en día, defendiendo los derechos, lo que esos ciudadanos de origen indígena deberían tener por parte de la corona española y de la metrópoli. Pero hay algo que me gusta mucho, y es que lo hizo sin renunciar nunca y sin por así decirlo, renegar de lo que suponía España o lo que supuso España para sus territorios. Por suerte, periódicamente tengo la posibilidad de pasear por una ciudad que es una maravilla, que se llama Antigua, en Guatemala. Y la última vez hace 15 días escasos, en Antigua hay un edificio que tiene una placa que pone: "Este es el edificio donde estaba la antigua Universidad de San Carlos, fundada en 1675. Antigua, en Guatemala, no era una de las principales metrópolis, era una metrópoli importante, y en 1675 tenía una universidad. Para mí eso es una demostración más de que los que dicen que allí se produjo una barbarie y solo hubo abusos por parte de los españoles, hablan desde un dogmatismo que no se justifica desde la realidad de los hechos. Lo cierto es que, gracias a Dios, me resulta curioso que ninguno de estos personajes tampoco tuvo mucha
repercusión pública, y eso me ha permitido pues inventarme una historia, y que es la que cuenta la novela, y hacer volar la imaginación. Respecto a lo que supuso... No, te iba a preguntar precisamente cuánto hay de imaginación, cuánto hay mucho de realidad, pero cuánto hay de inventado en esa novela, ¿no? Hay mucho de realidad, porque la verdad es que la información que puedes, a la que puedes acceder con respecto a esa época es ingente. De hecho, el mayor peligro que yo creo que he tenido a lo largo de la génesis de la historia ha sido decidir cuándo había que dejar de buscar, de leer, de encontrar cosas nuevas y ponerte a escribir, ¿no? Porque es muy fácil que una cosa te lleve a otra, otra te lleva a otra y no te pones nunca, ¿no? Pero es verdad que hay mucho de realidad. De hecho, hay muchísimos personajes históricos que son personajes reales, hay mucho de lo que se cuenta que sucedió más o menos, con la parte más literaria que yo le he podido añadir, como fue, y he procurado ser fiel a todo lo que he podido dentro de lo que es la historia con mayúsculas, ¿no? Y a los personajes con mayúsculas. Pero también tengo que decir que esto no es un tratado histórico, esto es una novela, lo cual quiere decir que cuando he tenido que cambiar cosas de un personaje lo he hecho, cuando he tenido que mover algo en el tiempo, uno de los acontecimientos, lo he hecho, y que una parte muy importante es simplemente objeto o producto de mi imaginación. Pues la verdad es que tu imaginación ha funcionado muy bien en esta novela. Yo insisto en que no os la perdáis, porque os va a gustar. Y no entiendo cómo, lo decía un poco al principio, ¿no? Como un hombre tan ocupado como tú, con esa vida tan ajetreada, tan complicada que tienes, con tantas responsabilidades, porque Rafa no solamente se ocupa de su estricta familia, es que se ocupa de mucha gente más alrededor, ¿no? O sea que es como si le sobrara el tiempo, pero no le sobra ni un segundo. ¿Por qué escribes y qué es para ti escribir, ¿no? Muchas gracias otra vez, Evelio. Déjame que vuelva solo un segundo para atrás antes de meterme en esto, que además eso es la parte final y además eso lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria y no quiero que se me escape nada. Sí me gustaría señalar lo que supuso, en mi opinión, ese momento histórico y lo que sucedió después, porque yo creo que es importante, ¿no? El hecho de que las Cortes se reunieran aquí llevó a una situación en la que los españoles se tuvieron que enfrentar a un enemigo invasor que los cercaba, pero que se tuvieron que enfrentar entre ellos, y lo hicieron con las ideas, lo hicieron con la palabra, lo hicieron en las Cortes, debatiendo y llegando a acuerdos que probablemente 5 años antes, si alguien los hubiera planteado, hubieran sido implanteables, ¿no? Absolutistas con modernistas, afrancesados con patriotas, modernistas con tradicionalistas. Creo que eso fue en parte un ejemplo que además impregnó en parte también a lo que pasó luego con las naciones americanas, ¿no? Que en su proceso de independencia copiaron mucho de lo que había sucedido en Cádiz. De hecho, la primera constitución que se publica en México es prácticamente una copia de la de Cádiz, prácticamente, ¿no? Pero llegó 1814, en 1814 vuelve Fernando VII, que es el peor rey que ha tenido España sin duda, desde mi opinión, y decide de repente que nada de lo que había sucedido en esos años había pasado. Si alguien, y en la novela está, se toma el trabajo de leer el decreto que publica en 1814 cuando llega a Valencia, lo que decide es que aquello no ha pasado, que aquello no había sucedido. Y como decía Evelio, me llama la atención porque creo que nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Ahora, últimamente aquí parece en este país que hay cosas que no han pasado, que pasaron, pero que se borran, ¿no? En fin, lo peor de lo que pasó en 1814 es que creo que eso dio pie a que se empezaran a originar una serie de enfrentamientos que ya no fueron con la palabra, enfrentamientos caínitas que probablemente desembocaron con un final terrible que fue nuestra guerra civil de 1936 y 1939. En cualquier caso,
Hay una frase que me gusta mucho, si habéis visto o habéis leído, yo la he leído y la he visto, Los puentes de Madison, en la que el protagonista Robert Kincaid dice: los viejos sueños eran buenos sueños, no se cumplieron, pero me alegro de haberlos tenido. Yo creo que España tiene que estar muy contenta de haber tenido aquellos sueños, aunque luego alguien se encargara de truncarlos, ¿no? Y como decía, respondiendo a tu pregunta de por qué escribo y por qué escribo, me vais a dejar que lo lea, si lo encuentro. Esto, sí, lo tengo. Vale. Porque aquí quiero que no se me olvide nada, ¿vale? Así que empiezo a hablar. Porque es una pregunta que se repite habitualmente. Cada vez que he tenido una presentación o que estoy con amigos o con conocidos y me dicen: ¿tú por qué escribes? Bueno, pues voy a leer todas las notas porque yo no quiero que se me... Y antes de empezar a contaros por qué, pues me tenía que aguantar lo de los agradecimientos, ¿vale? Bueno, aparte de reiterar mi agradecimiento a Evelio y al Ateneo por darme la oportunidad de hacer esta presentación, a todos los presentes quiero dar gracias muy especiales a mi familia sevillana, que está hoy por aquí: Marisa, Chiqui, Rafa, Gervas. Nos vemos poco, pero el sentimiento de cariño es enorme, y es gracias una vez más a lo que nos enseñaron los que por desgracia hoy no nos pueden ocupar, vuestro padre y mi padre. Gracias también a mis amigos de tantos años: Belén, Carmita, Ana, que he visto que está por allí también, Ulpiano, Belén Junior, Alex, porque me hace mucha ilusión de verdad que estéis hoy aquí. Y muy en especial quiero dar las gracias, mi recuerdo y mi agradecimiento, y espero que aguante tirón, para alguien que nos dejó hace ya más de 10 años, cuando no tocaba, y a quien sigo recordando casi a diario: Asensi Fuentes. Asensi fue una de las mejores personas que he conocido. Era, así nos llamábamos, mi compadre. Con él tengo recuerdos imborrables y, por encima de todo, una deuda impagable, porque, como digo en la dedicatoria de la novela, a su amistad le debo Cádiz. Y es que él fue quien, siendo un señor de Tarragona, me abrió las puertas y me descubrió el sabor y la gracia de esta bendita ciudad. Un abrazo, compadre, estés donde estés, y un beso muy fuerte a todos vosotros. Y ya en lo más íntimo, gracias a mis hijos, que hoy no pueden acompañarme por sus obligaciones profesionales, y sobre todo, muchas gracias a Lucía, que de nuevo ha soportado estoicamente esos momentos invisibles que implica la tarea de escribir. Momentos invisibles significa que yo estoy, pero no se me puede hablar. Y que con mucho mérito, una vez terminada la novela, abrazó sin pestañear el trabajo de leer y corregir no una, sino 2 veces el texto. Lucía, llevamos casi 40 años juntos, y parafraseando a Borges, estar contigo o no estar contigo es ya la única medida de mi tiempo. Gracias por iluminar con tu sonrisa cada día de mi vida. Te quiero mucho. Y para ir terminando y volviendo a la literatura, que es lo que nos reúne hoy aquí, como decía, la pregunta de por qué escribo y qué es para mí la literatura es recurrente. Y hoy, como siempre, sigo descubriendo que es imposible dar una sola respuesta. Os diré que escribir es algo mágico. Es un reto apasionante del que sales permanentemente derrotado. Nunca llegas a la meta, nunca ganas, y cuando crees que al menos has conseguido nivelar la batalla, una segunda lectura de tu trabajo te sume de nuevo en la incertidumbre. Y sin embargo, alguna razón desconocida te empuja a continuar intentando buscar una solución diferente a la rendición incondicional. ¿Cuál es esa razón? No lo sé. Quizás es que cuando escribes inicias un viaje inigualable que puede llevarte de vuelta a tu niñez o hasta mundos desconocidos pero soñados. Quizás es que puedes volver a tener contigo a los seres queridos que se marcharon, o dibujar aquellos que te hubiera gustado tener alguna vez a tu lado. Quizás es que es la única forma de corregir la vida y cambiar el destino por tozudo que éste sea. Es difícil transmitir las razones por las que escribo, porque son muchas. Escribo para que los jóvenes sepan que un libro te da mucho más que la consola más avanzada, porque todos los juegos tienen como base una historia que alguien antes escribió en un papel. Escribo porque hacerlo deja volar mi fantasía y mantiene mi esperanza de que el futuro sea mucho más ancho que el estrecho camino que te marcan las normas. Escribo porque me ayuda a deshacerme de mis fantasmas
de mi fragilidad y de mi arrogancia, porque me ayuda a defenderme y a pelear. Escribir, os tengo que decir, que ha resultado una de las armas más poderosas para enfrentarme a mis enemigos, sobre todo a los que viven dentro de mí. Escribo cuando la vida es a veces más dura de lo que podemos imaginar, pero también cuando nos regala momentos mágicos. Escribiendo, combato la realidad infranqueable que nos acosa, pero también me subo a ella cuando nos deja ser felices. Escribo porque nos enfrentamos a una elección permanente, y elegir duele porque significa renunciar a algo que quedará atrás para siempre. Y escribir es una manera de no olvidar del todo lo que dejas en el camino. Escribo porque al hacerlo inicio un periplo en el que el destino final me resulta desconocido hasta el mismo momento en que llego a él. Escribo porque no puedo evitar que el tiempo pase y que al pasar genere ausencias. Porque me gustaría poder pasear de nuevo de la mano de mi madre camino del mercado o bailar con ella en la cocina mientras sonaba una canción en el viejo transistor. Porque me gustaría volver a disfrutar de una corrida de toros con mi padre y saborear junto a él el aroma inigualable de una Verónica de Morante, como vimos ayer. O escuchar a su lado un cante de ida y vuelta en la voz y el sentimiento de mi querida Maite Martínez. Escribo porque querría arrullar de nuevo a mis hijos, contemplando sus ojos que todavía miraban sin verme, y volver a escuchar cómo me llamaron papá por primera vez. Escribo porque cuando pasen unos años y quede poco tiempo, quiero sentarme al lado de Lucía, coger su mano, mirarnos a los ojos y sonreír porque la vida no nos salió del todo mal. Y es que la literatura es ante todo conexión, un puente infinito que nos une con lugares y personas que nunca conoceremos, pero que nos permite que sean nuestros al menos durante un tiempo. Curiosamente, como decía Paul Auster, la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y, pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. O en palabras de Stefan Zweig, los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos. Sea como sea, lo cierto es que usamos la lectura para, en un acto solitario e íntimo, unirnos con un universo ilimitado, acercarnos a lo lejano y hacer nuestras las mentiras de otros. Por eso, al escribir, mis mentiras conformarán las verdades de mis lectores, y mundos concretos y áridos se transformarán momentáneamente en universos abstractos y florecientes por el mágico efecto de la ficción. Como dijo el irrepetible Ramón Gómez de la Serna, el escritor quiere escribir su mentira y escribe su verdad. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque todo en la literatura está basado en una mentira. Pero como leí en una viñeta de Ricardo Liniers, de todas las mentiras, la literatura es mi favorita. Decía el escritor argentino Hernán Cassiari, la mentira, cuando tiene como único objetivo el disfrute de otro, cuando emociona, entristece, hace reflexionar o reír, se llama literatura. Es una verdad incontestable, que refuerzan las maravillosas palabras que pronunció mi admirado Vargas Llosa en la entrega del Nobel, y que ahora repito como homenaje a él y para concluir. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Pues eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, en especial a los que deseáis leer esta mentira en forma de novela. Deseo de verdad que disfrutéis con ella, y si no es así, yo seré el único culpable. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por no solo presentar tu novela aquí, sino también por contarnos por qué escribes, ¿no? Por abrirte de esa manera. No sé si tenéis alguna pregunta y que queráis, que aprovechando que Rafa está aquí, que nos presenta su novela. Perdón, sí. ¿Conoces La Vía Escondida? ¿La conoces? Solo conozco el portal. No tengo nombre. Hoy hemos estado allí. Bueno, fue de unos amigos míos. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Es muy bonita. Es una maravilla. La he visto en fotos. Yo te lo he preguntado. Al coger el título de La Vía Escondida, ¿me entiendes? Digo, a ver si conoces. La historia y por qué se llama la novela así es un poco ese paralelismo, ¿no?
hecho, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero la novela cuenta un poco la leyenda que hay detrás de la torre. Pero yo creo que lo que busqué realmente es, o sea, la protagonista es una bella escondida, porque ella tiene que hacer su traducción de una manera anónima, porque dadas las circunstancias de la época no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ese es un poco el paralelismo que yo he buscado. Entonces, una vez más, Cádiz me lo ponía muy fácil. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que queráis hacer? Bueno, el libro está aquí, ¿no, Rafa? Es decir, que lo podéis adquirir y estoy seguro que él gustosamente os lo firmará, os lo dedicará y lo podéis adquirir al fondo ahora cuando terminemos. Lucía y Belén van a ser las vendedoras. Bueno, de nuevo muchas gracias a Rafa, muchas gracias a Evelio por compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, ¿de acuerdo? Cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.